Ser adventista del séptimo día en este tiempo real, no profeso, no cualquiera. O somos cristianos o no lo somos. Temed a Dios y dale qué cosa, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es mi deseo y mi oración que todo lo que escuchemos tenga una base bíblica. Y saben, mis queridos hermanos, hay muchísimos hermanos adventistas del séptimo día que no creen en los escritos del espíritu de profecía. La Biblia dice claramente que las personas que no entienden profecía o no hacen caso a la profecía, el pueblo se disipa, se pierde el sentido y pierde el rumbo. Pero gloria sea el nombre de Dios, que nosotros confiamos y creemos en un Dios grande. Segunda de Crónicas 20:20, la segunda parte del versículo dice: creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Así es que dentro de esta premisa vamos a estudiar en esta mañana un maravilloso tema en relación a la verdad presente que tenemos usted y yo que compartir con toda esta comunidad. La gran mayoría de esta comunidad, según entiendo, es adventista, ¿verdad? ¿Sí, hermanos, o no? ¿Sí? ¿La gran mayoría es adventista o no? Sí. Muy bien. Correcto, muy bien. Hermanos, usted y yo tenemos una misión muy grande. Es la de compartir los mensajes de salvación estipulados en Apocalipsis capítulo 14. Y en relación a Apocalipsis capítulo 14, vamos a abrir el libro de Apocalipsis y vamos a leer el versículo número 14 para leer los mensajes de los tres ángeles. El mensaje que Dios ha elegido para su pueblo en este tiempo de tribulación y en este tiempo de angustia en el cual estamos nosotros viviendo. Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 en adelante dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz: temed a Dios y dadle ¿qué cosa? Gloria. ¿Algunos de ustedes saben lo que es temer a Dios? ¿Sabe lo que es darle gloria a Dios? Pues esta mañana lo vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nada más vamos a tocar el primer mensaje del primer ángel. ¿Y saben lo que el conflicto de los siglos dice claramente en la página 240? Fíjense bien cómo pone la sierva del Señor, o Dios a través de su sierva, el mensaje para este tiempo. Dice así, en esta versión, página 240, los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran las verdades presentadas en el capítulo 14 de Apocalipsis, lo que acabamos de leer. Ahora escuchen bien, hermanos, lo que dice el conflicto de los siglos. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida de Cristo. De tal manera que si queremos nosotros estar preparados para la venida de Cristo, tenemos que estudiar los mensajes de los tres ángeles. Y no solamente estudiarlos, practicarlos. En cierta ocasión uno de mis amigos me dijo: yo quiero predicar también el mensaje de los tres ángeles. Y la pregunta que yo le hice es: ¿y ya los estás guardando? ¿Ya los estás obedeciendo? Porque si tú predicas una cosa y vives otra cosa, te conviertes en un mentiroso. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hoy necesitamos predicar el evangelio por testimonio para que Cristo venga pronto. Amén. Cristo va a venir, pero muy pronto. Todos los eventos, las cosas que están sucediendo, el coronavirus, las cosas que están sucediendo, inundaciones, lluvias, terremotos por diferentes partes, nos están anunciando que Cristo Jesús está a las puertas. Estemos listos o no, Cristo Jesús viene. Amén. No, creo que ese amén puede ser más fuerte todavía. Algunos de ustedes todavía están durmiendo. Si alguno está durmiendo, denle un codazo santo. Nadie tiene que estar dormido esta mañana. Escuchen bien el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. El primer mensaje dice: temed a Dios. Y vamos a ver qué cosa es temer a Dios. Vamos a ir a la Biblia nuevamente y vamos a ir a Proverbios capítulo 8, versículo número 13, para saber qué cosa es temer a Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 13. La gran mayoría de las personas nomás dice: temed a Dios y dale gloria, y no sabe lo que está predicando. Vamos a saber qué cosa estamos diciendo. Proverbios capítulo 8, versículo número 13.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando usted lo tenga, diga amén, por favor. Amén. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es ¿qué cosa? Aborrecer el mal. Pero tristemente a la gran mayoría de las personas le gusta hacer el mal, le gusta hablar del prójimo, le gusta comer mal, le gusta vivir mal. Pero aquí dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos aborrecer el mal si tenemos una naturaleza pecaminosa que nos llama, que nos invita a pecar? Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios continúa diciendo? Vamos a otro versículo, al capítulo 3 de Proverbios, versículo número 7. Proverbios capítulo 3, versículo número 7. ¿Ya lo tienen? Proverbios 3:7. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Dice la Biblia: teme a Jehová y apártate ¿de qué? Del mal. Otro versículo que nos está diciendo que la manera de temer a Dios es apartarnos del mal. ¿Y qué cosa es el mal? El mal, mis queridos hermanos, es fundamentado, originado por Satanás mismo. Dice San Juan 10:10, el ladrón ha venido para matar, robar y destruir. Pero Cristo Jesús dice: mas yo he venido para darte vida y vida en abundancia. El mensaje del pueblo adventista para este tiempo es temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahorita vamos a ver en qué momento inicia ese juicio. ¿Qué más sigue diciendo en relación a temer a Dios? Capítulo 14, versículo 27 de Proverbios, 14 a 27. Proverbios capítulo 14, versículo 27. Amén. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Todos los versículos que hemos leído en relación a temer a Dios es apartarse del mal. Mis queridos hermanos, el tiempo de testificar en favor de Dios, dando un sonido certero a la trompeta, ha llegado. El tiempo ha llegado. El tiempo es hoy de demostrar que un adventista del séptimo día come diferente, se viste diferente, escucha la música diferente, adora a Dios de manera diferente, y todo lo hace para honrar y glorificar el nombre de Dios. Porque dice Mateo 7:21, no todo el que me diga ¿qué cosa? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, este va a entrar en el reino de los cielos. Y el versículo 19 claramente dice: por sus frutos los vas a conocer. No es por lo que digan, por sus frutos los vas a conocer. No es necesario que digas o te pongas un anuncio que diga quiero vivir sano. No es necesario eso. Vive sano, porque lo haces para la gloria de Dios. Quiero vivir sano y están todos gordos. Quiero vivir sano y se están muriendo de alguna enfermedad. Eso es chantajear el nombre de Dios. La mejor manera de predicar, de querer vivir sano, es llevar un estilo de vida saludable. La mejor manera de decir que somos adventistas es porque tenemos la certeza que Cristo Jesús está a las puertas. No hay nada más decir soy adventista y sigo adorando como todo mundo, sigo vistiendo y hablando como todo mundo. Tiene que haber una diferencia porque somos un pueblo peculiar, un pueblo diferente. ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Capítulo 4, Proverbios 4, versículo 27. Proverbios capítulo 4, versículo 27. ¿Amén? Miren qué maravilloso versículo. Cuando alguien me diga, bueno, ¿qué es peor? ¿Ir al cine o mirar películas en mi casa? ¿Les han hecho esa pregunta? Bueno, aquí no hay cine, pero en las ciudades sí hay. Y algunas personas dicen, bueno, ¿qué es peor? ¿Llevar la película a mi casa o ir al cine? Miren qué precioso versículo está aquí. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y es lo que Dios quiere. Muchos dicen, yo no voy al cine, pero lleva la película a su casa y pierde tiempo en su casa. Vamos al conflicto de los siglos, página 209. Los que tienen su conflicto, en la página 209, miren lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, página 209. El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios. ¿Qué cosa quiere hacer el mensaje del primer ángel? Separar al pueblo de Dios de toda mundanalidad. Y además, dice el conflicto de los siglos, despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía.
El propósito de ese mensaje es que la gente se dé cuenta que está en apostasía. El propósito del mensaje del primer ángel es que la gente despierte de estar dormido. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice Pablo. Es necesario en este tiempo despertarnos, mis queridos hermanos. No debemos de seguir durmiendo como hacen los demás, sino velemos y seamos como sobrios. El pueblo adventista fue llamado para esto. Amén. O ya se me durmieron. ¿Vamos bien hasta aquí? El temor a Dios tiene que ver, hermanos, con apartarnos del mal. Oh, pero hay gente muy sofisticada. Gente muy sofisticada. Pero déjenme leerles. En el conflicto de los siglos sigue diciendo: con este mensaje, Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de Él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. ¿Y no queremos que el Espíritu Santo se manifieste? Dice el libro de San Juan capítulo 7 que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ríos de agua viva corren en el interior de la persona. No es una persona apática, no es una persona triste, es una persona contenta, es una persona de gozo, porque Cristo Jesús toma el control de su vida, porque Cristo Jesús está viviendo en su corazón y esa persona no quiere hacer otra cosa, no quiere hablar mal del prójimo, quiere hablar de Cristo, de su muerte en la cruz, de su intercesión y de su segunda venida por su pueblo. Amén. Queridos hermanos, es necesario que el Espíritu Santo se derrame hoy. Creo que nadie quiere eso. ¿Queremos que el Espíritu Santo sea derramado? Amén. Abramos la puerta de nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda ser derramado. Siga diciendo la sierva del Señor: si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos al dimanar de su palabra, alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como la unidad del Espíritu, no espíritu de unidad. Hay una diferencia entre eso. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí dice: un mismo cuerpo, un mismo espíritu, así como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Todo eso está en Efesios capítulo número 4. Hermanos, volvamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, porque estamos hablando acerca del primer mensaje. Antes de ir a Apocalipsis capítulo 14, déjenme ir a otro lugar. Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, el capítulo número 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Ya lo tienen? Segunda de Reyes, capítulo 17. Hay gente muy sofisticada que está en un estrabismo espiritual. ¿Qué cosa es un estrabismo? Está con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. ¿Conocen a alguien así? El sábado es adventista, pero entre semana es mundano. El sábado no come carne, pero entre semana come carne. El sábado no toma café ni coca, pero entre semana sí que se lo avienta. Segunda de Reyes, capítulo 17. Fíjense bien lo que hicieron y lo siguen haciendo mucha gente. Y ahorita vamos a ir a un versículo que está bien fuerte. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 17. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ahí está la palabra clave otra vez, temer. Pero cada nación, escuchen bien, se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, versículo 33, y honraban a sus dioses. Ah, caray. Dice la Biblia que temían a Jehová y adoraban a sus dioses. Y lo mismo podemos estar haciendo usted y yo si no nos arrepentimos de verdad. Podemos venir a la iglesia sábado tras sábado. Podemos decirle al mundo entero que creemos que Cristo viene por segunda vez. Mientras no seamos una nueva criatura, mis queridos hermanos, nos quedamos aquí en la tierra. No podemos seguir adorando a los dioses de este mundo. ¿Y cuáles son los dioses de este mundo? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, ni siquiera 15 minutos, pero tiene tiempo para perder 2 horas mirando el fútbol, esos son sus dioses modernos. Usted no tiene tiempo para hacer obra misionera y hablar de otros acerca de la verdad de Jesucristo, pero tiene tiempo para salir a hablar mal del prójimo, usted tiene ese Dios.
Aquí la Biblia dice que ellos temían a Dios, pero adoraban a sus dioses. Y sigue diciendo, el versículo 33, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Versículo número 41. Verso 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así también hasta cuándo. ¿Hasta cuándo dice la Biblia? Hasta hoy. Es lo mismo que está sucediendo. Mi querido hermano, usted puede venir de corbata si usted quiere aquí a la iglesia, puede traer su centro, su saco, puede venir con su familia, agarra a su esposa de la mano, pero en su caso usted golpea a su esposa, usted está igual que ellos. No podemos ser dos caras, mis queridos hermanos. ¿Somos cristianos o no somos? Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, vayan en pos de los Baales, pero si Dios es Dios, entonces hay que ir en pos de Dios. No podemos estar entre dos aguas. Hay que tomar una decisión concreta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Mis queridos hermanos, es tiempo de predicar las cosas como son y no andar sobándole la espalda a ninguno. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. ¿Saben una cosa? El espíritu de profecía claramente menciona también que algunos pastores acomodan sus temas para no herir las susceptibilidades de los oyentes. Nosotros no debemos de andar acomodando nada porque el mensaje no es mío, el mensaje es de Dios. Y hay que predicarlo así como está escrito. Apocalipsis capítulo 3, verso 15, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, hablando de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres tibio ni caliente, frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué cosa va a hacer el Señor? Te vomitaré de mi boca. ¿Es clara la palabra de Dios? No podemos estar a la mitad. Si usted es un cristiano aquí en la iglesia, sea cristiano en su casa, sea cristiano en su trabajo, sea cristiano en el campo, lo mismo. El otro día fui a Tuxtla, fui a comprar algo y la persona que me dio el cambio me dio cambio de más. Algunas personas dicen, oh, Dios me está bendiciendo, y se lo agarran y se van. Gracias, Señor. Eso es robo. Y tomé y le dije, ¿sabes una cosa? Quiero que hagas de nuevo tus cuentas porque según mis cuentas está mal, me estás dando dinero de más. Y la muchacha dijo, es cierto, hizo cuentas y le dijo a su compañero, iba yo a perder 70 pesos. Y usted va a decir, bueno, 70 pesos, ¿qué tanto es 70 pesos? Ni siquiera un centavo, mis queridos hermanos. El cristiano debe ser honesto y ni siquiera un centavo debe de robar. Lo que no es tuyo, no es tuyo, es de alguien más. En Japón, allá en el metro, cuando se van a subir al metro, ponen sus paraguas ahí, ponen sus bicicletas ahí, se van a su trabajo y regresan, vuelven a tomar su paraguas y se van a su casa. ¿Eso pasa aquí en México? Usted deja su bicicleta, deja su burro y se acabó, señores. No hay para dónde. Pero el cristiano debe ser cristiano donde quiera. ¿Amén? ¿Aprendimos lo que es el temor a Dios? Es un respeto santo a Dios, es una reverencia santa a Dios, es obediencia. ¿Ok? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, continúa diciendo, temed a Dios y darle ¿qué? Darle gloria. ¿Alguno de ustedes sabe qué es darle gloria a Dios? ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Muy bien, vamos a Éxodo capítulo 33 para que veamos qué es el carácter. Oh, mis queridos hermanos, si hay algunas personas que tienen un carácter de perro muerto que ni siquiera ellos se aguantan. Éxodo capítulo número 33, versículo número 18. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Él entonces dijo, te ruego que me muestres ¿qué cosa? Tu gloria. Moisés le está pidiendo a Dios que le muestre su gloria. Moisés le está pidiendo a Dios que le muestre ¿qué cosa? Su gloria. Así dice el versículo. Y sigue diciendo el versículo 19. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Y cuando la Biblia habla de nombre, ¿está hablando de qué? De carácter. ¿Está hablando de qué? De carácter. Hermanos, ¿cuántos podemos decir en esta mañana que tenemos un carácter semejante al de Cristo? ¿Puedo ver sus manos? No importa lo que me hagan, yo siempre hablo amablemente. No importa si me da de comer mi esposa, si se le quemaron los frijoles, la trato como la niña de mis ojos. Hermanos, ¿todos tenemos ese carácter?
No importa que mis hijos no me hagan caso, siempre los abrazo, siempre los quiero, nunca les pego, nunca les grito, tengo un carácter buenísimo. O la esposa le va a decir al esposo, no se gritan ya en la casa. ¿Tienen ese carácter? ¿Cuántos tienen ese carácter? Entonces, hermanos, debemos de entender la razón por la cual Cristo Jesús no ha venido. Porque necesitamos usted y yo crecer espiritualmente. Todavía nos falta mucho, ¿sí o no? Y aquí Moisés le está pidiendo a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame. Y dice el versículo, capítulo 34, versículo 6, 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Esa clase de carácter estamos llamados usted y yo a vivir, a practicarlo. Que nuestro hablar sea sí o no, no un medio sí, un medio no. Que sea sí o sea no, pero que no seamos mediocres. ¿Hola? Hermanos, bienvenidos todos los que están llegando. Pásenle acá al frente. Acá al frente hay lugar. Acá al frente hay lugar. Pásenle por acá. Muy bien. Vamos a seguir escuchando la palabra de Dios, hermanos. Vamos a San Juan capítulo 17, versículo 4. San Juan 17, 4. Amén. ¿Todavía no lo encuentran? San Juan capítulo 17, versículo 4. Cuando usted lo encuentre, diga amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesucristo le está diciendo a su Padre que ha acabado la obra. Miren lo que dice el versículo 6, 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo número 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean, ¿qué cosa? Uno, así como nosotros somos uno. Oh, mis queridos hermanos, si el carácter de Cristo es muy diferente al de nosotros, es porque automáticamente tenemos el carácter de alguien más. Dice Mateo 12:30, el que no es conmigo es contra mí, no hay término medio. O estamos por Cristo o estamos en contra de Él. Y aquí claramente dice el Señor Jesucristo, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y cómo podemos tener el carácter de Cristo? Vamos a 2 Corintios, capítulo número 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Amén. Dice la palabra de Dios así, mis queridos hermanos. Es más, si usted mira a una persona que no trajo su espada de 2 filos, acérquese a esa persona. Quiero que todos estén leyendo. Si alguien no trae Biblia, acérquese a alguien que sí la trae. Así es que miren alrededor, que todos tengan su Biblia, porque si alguien no tiene, se lo va a llevar pifas. De una vez lo voy diciendo. Tenemos que tener todo, fundamentarlo con la palabra de Dios. 2 Corintios 3, versículo 18, dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Me están siguiendo? Mirando como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Y qué cosa es la gloria? El carácter. El carácter. Mirando el carácter del Señor, somos transformados de gloria en gloria, es decir, de carácter en carácter, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué maravilloso Dios tenemos. Mientras más contemplemos a Cristo Jesús, más semejantes a Él vamos a ser. Pero si nosotros estamos contemplando a Cristiano Ronaldo, estamos contemplando a Pacquiao, estamos contemplando a Paquita la del barrio, estamos contemplando a todos la basura que sale en la televisión, nuestro carácter va a ser semejante a lo que estamos mirando. Pero si todos los días, hermanos, dice la sierva del Señor, el camino a Cristo, si todos los días, en el deseo de todas las gentes, contemplamos a Dios, vamos a crecer espiritualmente. Nuestro carácter va a ser como el de Cristo, pero hay que verlo a través de la palabra de Dios. El primer mensaje dice: temed a Dios, apartarme del mal y darle gloria, reflejar su carácter. Amén. ¿Cuál era el propósito del primer mensaje? Separar de la mundanalidad al pueblo y despertarlo para que viera su mundanalidad. Eso es el propósito del primer mensaje.
Pero la palabra de Dios sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. Queridos hermanos, pongamos mucha atención. Si usted hasta ahorita no ha puesto mucha atención, ponga mucha atención ahorita, porque aquí está el centro de todo el mensaje. Aquí está el centro de todo, porque dice: porque la hora, debemos de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? La Biblia no dice va a llegar o ya llegó. La Biblia dice ha llegado, un tiempo presente de ahí en adelante. Ponga mucha atención. Jesús llora. Jesús lloró. ¿Y saben la razón por la cual Jesús lloró? Vamos a ir a la Biblia, a Lucas capítulo 19. Y vamos a hablar ahora acerca del tiempo en el cual estamos viviendo, el tiempo del juicio. Ponga mucha atención, muchísima atención. Es más, si usted te hará en qué anotar, anótelo, para que no se le olvide y no pierda el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Dónde fuimos? Lucas capítulo 19. Lucas capítulo número 19, versículo 41. Fíjense bien, Jesús llora aquí y vamos a ver la razón. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Sobre qué ciudad? Sobre Jerusalén, su pueblo, su ciudad. ¿Por qué razón llora Jesús? Versículo número 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán y por todas partes te estrecharán. ¿Y cuándo fue destruida Jerusalén? En el año 70. Tito llegó y lo destruyó. 3 años y medio antes había llegado Sestio Galo, mis queridos hermanos, y había anunciado, lo había cercado prácticamente. Pero si usted ha leído el conflicto de los siglos en el capítulo 1, ahí trae toda la historia. 3 años y medio después, antes de que llegaran esos 3 años y medio, antes de que llegara Tito, los cristianos levantaron las orejas y abrieron su corazón y aceptaron el llamado de salir de Jerusalén. Cuando el ejército romano fue retirado por Sestio Galo, los cristianos aprovecharon para huir de Jerusalén. La pregunta para nosotros es: ¿cuántos cristianos perecieron en Jerusalén? Ni uno solo, porque obedecieron. Queridos hermanos, ahí hay un gran mensaje para todas aquellas personas que viven todavía en las ciudades. Hay muchísimos cristianos, muchísimos de nuestros hermanos adventistas del séptimo día viviendo todavía en ciudades, yendo en contra de la voluntad de Dios. Y ellos están pensando y diciendo: Dios es amor y nos va a salvar aún aquí en la ciudad. Pero Dios nos está diciendo: salgan de las ciudades, porque los juicios de Dios van a empezar a caer sobre las ciudades. Pero la gente dice: Dios es amor, me quedo aquí en la ciudad. Ni un solo cristiano pereció porque obedeció. Y hermanos, si usted y yo obedecemos, tenemos que salir de una ciudad. Es un punto de salvación. La gloria de Dios. Es más, a Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel: sal al campo y allí te voy a mostrar ¿qué cosa? Mi gloria, mi carácter. El carácter del ser humano, el carácter del cristiano no puede ser transformado en una ciudad. El carácter del cristiano debe ser transformado en el campo. ¿Por qué? Porque así lo digo yo. Porque así lo dice Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, sigue diciendo el versículo 44 de Lucas capítulo 19, verso 44. Vamos a pedirle a los niños que también pongan atención, porque el mensaje es para ellos. Lucas capítulo 19, versículo 44 dice así: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto ¿qué cosa? No conociste el tiempo de tu visitación. El problema de Jerusalén, de sus líderes, de sus pastores, de todos sus hijos de que estaban ahí, es que no conocieron el tiempo de su visitación. Y lo mismo está pasando ahora. Muchos líderes, muchos pastores están diciendo que todavía no es tiempo de estar predicando estos mensajes, que todavía no es tiempo de salir de las ciudades, que todavía no es tiempo de eso. Jesús llora porque no conocen el tiempo. Romanos capítulo número 13. Romanos capítulo número 13. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer ahí, hermanos, el versículo número 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo. ¿Conociendo qué cosa? El tiempo. Para que Cristo no llore, para que no nos perdamos, necesitamos conocer el tiempo en el cual estamos viviendo. Los tiempos ya no son como antes.
Necesitamos, hermanos, conocer el tiempo en el cual estamos viviendo. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando veamos ver todas estas cosas, levantad vuestras cabezas y ved que vuestra redención, ¿qué cosa? Está cerca. Si viene segunda oleada del coronavirus, gloria a Dios. Si vienen más enfermedades, más pestes, gloria a Dios. Si vienen más tormentas, si vienen más calamidades, gloria a Dios, porque nuestra redención está cerca. Y si conocemos el tiempo en el cual estamos viviendo, vamos a estar listos, vamos a estar preparados para recibir a Cristo Jesús muy pronto en gloria y majestad. Amén. Amén. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Tenemos que permitir que Cristo Jesús vive en nosotros y nos alumbre. Conozcamos el tiempo. Pero miren qué versículo triste. Jeremías capítulo 8. Jeremías, vayan conmigo a Jeremías. Lo que está pasando. ¿Cómo es posible que aún los animales, hermanos, se den cuenta y el ser humano no? Jeremías capítulo 8, versículo número 7. Cuando usted lo tenga, diga amén, por favor. Dice la palabra de Dios así: aún la cigüeña en el cielo conoce ¿qué cosa? Su tiempo. Aún la cigüeña, mi querido hermano, conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Recuerdan ustedes cuando Balaam iba en contra de la voluntad de Dios a maldecir qué cosa? Al pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes que se fue en una burra, verdad? Iba Balaam a todo galope en su burra. No, las burras no corren a todo galope. Y entonces de repente en una encrucijada, escuchen bien esto, en una encrucijada, hermanos, se detiene la burra. Y entonces Balaam, dice la palabra de Dios, que le empieza a pegar y a pegar y a pegar, hasta que llega un punto donde la burra le empieza a hablar. Hermanos, ¿sí conocemos esa historia? ¿Está escrito en la Biblia? No, creo que no están conmigo. ¿Amén? Está escrito en la Biblia. Y entonces la burra le empieza a hablar a Balaam y le empieza a decir: ¿por qué me pegas? ¿No te he servido todo este tiempo? ¿Por qué me maltratas? Y Balaam le seguía dando y se puso a dialogar con la burra. Y yo pregunto, ¿quién era más burro que quién? Pero en esa situación es donde Satanás nos quiere tener. Cuando una persona consume carne y consume la carne con su sangre, está consumiendo literalmente la vida. Y esa carne que usted se está consumiendo es carne de producto animal muerto. Está poniendo, haciendo su cuerpo un cementerio. Le está poniendo pura cosa muerta. De tal manera que usted va a estar muerto no solamente física, sino mental y espiritualmente también. El asunto, mis queridos hermanos, del consumo de la carne no es sencillo. Algunas personas dicen: yo como carne pero de vez en cuando. Muy allá, hombre, no sean exagerados. ¿Ah, sí? ¿Usted es un adúltero de vez en cuando? Queridos hermanos, o somos cristianos o no lo somos. La Biblia dice claramente: temed a Dios y dadle ¿qué cosa? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Vamos a comprobarlo con la Biblia. ¿Cómo estamos en el tiempo del juicio? Vamos a Daniel, ahora entramos en profecía. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo número 7, hermanos, para que vean la sencillez con que la palabra de Dios muestra el tiempo en el cual estamos usted y yo viviendo ahora mismo. Hermanos, ¿creemos que Cristo viene? Amén. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo número 7. Vamos a probar que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿A partir de qué año estamos viviendo en el tiempo del fin? 1798, bien respondido. A partir de ese tiempo estamos viviendo en el tiempo del fin. Dice el capítulo 7, versículo 4. Vamos a ver la secuencia, mis queridos hermanos, y nos van a llevar a 1844. Hermanos, como adventistas del séptimo día, cuando andemos predicando este evangelio, no digamos: sabemos que en 1844 Jesús pasó del lugar santo al santísimo, porque a Hiram Edson le llegó una visión, una revelación, y vio cómo Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. No podemos decir eso. Nuestra base no es eso. Nuestra base está en la Biblia. Eso es un refuerzo para nosotros, pero la base está en la Biblia. Vamos a Daniel capítulo 7, verso 4. La primera estaba hablando de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. 5 bestias, de hecho. Dice: la primera era como león. ¿Y el león era símbolo de qué?
¿De qué reino? Babilonia. Queridos hermanos, ¿somos adventistas del séptimo día? Debemos de saber perfectamente Daniel 7. Daniel capítulo 7 versículo 4 dice, habla de la primera bestia que es como león y se refiere al reinado de ¿qué? Babilonia. Babilonia, escuchen bien, reina del año 606, otros dicen 605, pero por ahí va. 606 al 538 antes de Cristo. Siguiente versículo, siguiente bestia. Dice, y aquí otra segunda bestia semejante a ¿qué? A un oso. ¿Y quién era esa potencia? Medo-Persia. ¿Por qué? Los medos y los persas se habían unido. ¿Quién era más fuerte que quién? Porque el oso estaba medio chueco. Pero resulta que los persas eran más fuertes que los medos. ¿Ok? Y dice también la Biblia que esa bestia tenía 3 costillas en su boca. ¿Cuáles eran esas 3 costillas? Lidia, Egipto y Babilonia, ¿no? Correcto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿De qué año a qué año reinó Medo-Persia? Reinó del año 538 al 331 antes de Cristo. Siguiente versículo, siguiente bestia. Después de esto miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo. Y el leopardo es símbolo de qué reino? Grecia. Y Grecia reinó del año 331 antes de Cristo al 168 antes de Cristo. ¿Okay? Vamos al siguiente versículo, siguiente bestia. Fíjense, para que no nos perdamos, la profecía es bien exacta, versículo por versículo, para que nadie se pierda. Usted sabe contar, cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a llegar al juicio. Dice el versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. ¿Quién es esa cuarta bestia? Roma pagana, Roma imperial. Y después tiene que venir la Roma papal, ¿verdad? ¿De qué año a qué año reinó Roma? Del 168 al 457 después de Cristo. ¿Ok? De tal manera que cuando Cristo vino acá a la tierra, ¿quién estaba reinando? Roma. ¿Ok? Siguiente versículo. Siguiente bestia. Versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, sale de entre los 10, derriba a 7 y 3 derriba y los 7 se convencen con él. ¿Quién es este cuerno pequeño? El sistema papal, Roma papal o el papado, como nosotros le conocemos. ¿Quién es el papado ahorita? ¿A quién mira usted en televisión? No mira todo el sistema, ¿a quién mira? A Francisco, ¿verdad? Él es el portavoz de ese sistema. Mucha gente se enoja con él, pero en realidad él es el portavoz, el que sale a decir lo que están haciendo. Hay todo un séquito detrás de él poniéndose de acuerdo con Satanás para dirigir este mundo. ¿Estamos bien? Muy bien. El cuerno pequeño reinó del año, esta sí se la saben, como buenos adventistas se la saben. ¿De qué año a qué año reinó el papado? 538, 1798, reinó 1260 años. ¿Vamos bien? Por misericordia, Dios quita ¿cuántos años? Por misericordia a sus escogidos. 25 años. Siguiente versículo. El papado reina hasta 1798. Siguiente versículo. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué cosa? Tronos, y se sentó el anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y sus ruedas al mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué cosa es eso? Juicio. ¿Y en qué año llegamos? Después de 1798, 1844. Pero tenemos que ser más exactos para llegar a 1844. ¿Les parece bien? No, creo que ya perdieron el interés en la profecía. ¿No quieren saber? Vamos a ser más exactos todavía. Vamos a otra profecía, Daniel capítulo 8, versículo 14, versículos 13 y 14. Hermanos, ¿están anotando? Si usted no lo sabía, anote, para que usted predique estas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos y preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo:
hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué cosa? Purificado. 2300 años para que el santuario sea purificado. Tenemos que saber entonces cuándo inician y cuándo terminan. Cuando terminan lo sabemos. ¿Cuándo terminan? 1844. ¿Cómo saber, hermana, cuándo inicia? Vamos a otra profecía, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Ahí está la profecía de las 70 semanas. Y ahí el versículo, no voy a leer toda la profecía, el versículo número 25 nos da la clave de cuándo inician a correr las 70 semanas, y es el mismo inicio de los 2300 tardes y mañanas. ¿Amén? ¿Sí se entendió? Amén. ¿Ya lo pueden explicar? Un poquito más. ¿Sí? Daniel 9:25 nos da la clave de cuándo inicia el periodo. Dice ahí: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, total de 69, son 483 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La clave está ahí, desde la salida de la orden para reedificar. ¿Y dónde está esa orden? No vamos a ir, pero ustedes lo pueden buscar. Esdras capítulo número 6 y Esdras capítulo número 7 les dan el número exacto, porque dice Esdras 7:7 que en el 7º año de Artajerjes se da esta orden. Y Artajerjes reinó a partir del año 464. Si usted le quita 7 años, 457 antes de Cristo. ¿Amén? Amén. Creo que no capich todavía. Artajerjes reinó del año 464 en adelante, y era el 7º año del reinado de Artajerjes. ¿Quieren que vayamos a Esdras? Mejor, porque los veo con carita de piliwili. Esdras capítulo número 6. Esdras capítulo número 6, versículo número 8. Esdras 6:8. Esdras está antes de Nehemías. Esdras capítulo 6, versículo número 8. Hermanos, ¿verdad que es bonito hablar acerca de la palabra de Dios? Amén. Y es bonito escucharla, y es más bonito practicarla. Mucho más bonito practicarla. Así es que pongamos mucha atención, porque la profecía es bien exacta, no se equivoca. Nosotros sí, pero la profecía no se equivoca. Esdras capítulo 6, versículo 8, ¿ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer en esos... A ver, vamos a pedirle a los niños, están dialogando, que lean la palabra de Dios. No tienen Biblia, y denles Biblia para que ellos lean. Dice así: por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Vamos al capítulo 7:7. Capítulo 7, versículo 7. Ya se dio la orden de reedificar. Vamos al 7:7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. ¿En qué año? En el 7º año del reinado de Artajerjes. Artajerjes comienza a reinar 464 a.C. 464 menos 7, 457. Alrededor de ese año 464, Artajerjes comenzó a reinar. ¿Tenemos la fecha exacta de inicio? Sí, 457. Si le sumamos 2300 años, nos llevan hasta 1844. Específicamente el día. ¿Qué día? 22 de octubre de 1844. ¿Estamos en el tiempo del juicio? Ese libro que mi hermano está leyendo, que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, ese libro claramente dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, no hasta que Cristo viene. El trigo y la cizaña vienen hasta el tiempo de la cosecha, y dice el tiempo de la cosecha es el fin del tiempo de gracia. En este tiempo se está separando el trigo y la cizaña. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Por sus frutos lo conoceréis. Cuando estaban creciendo juntos, le dijeron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No. ¿Qué es lo que pasa si arrancamos cizaña? Sacamos también, ¿qué cosa? También el trigo, ¿sí o no? Los que hemos sembrado, ya puedo decir eso, los que hemos sembrado y está pequeñito todo y lo arranco, se sale todo. Dejen que crezca. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la cosecha. Y hay una diferencia, hermano Guillermo, entre el trigo y la cizaña. Y esa diferencia lo produce, ¿qué cosa? La cizaña sigue derechita, hermanos, como todo un buen fariseo, derechito.
pero el trigo empieza a hacer esto. ¿Por qué, mi hermano Rubén? Porque le pesa el grano. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Vamos a seguir entonces hablando acerca del juicio, porque estamos en Apocalipsis 14, versículo número 7. Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y dale, ¿qué cosa? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ha llegado el juicio? Sí. ¿Qué juicio se está llevando a cabo? El juicio investigador. ¿Qué pasaba durante el juicio? ¿O qué debe de pasar? Hermano, anote estas dos citas. Levítico capítulo 23 y Levítico capítulo 16. Ahí le va a decir la Biblia qué es lo que hacían, pero en pocas palabras le puedo decir lo que hacían. Purificaban sus almas de todo pecado. ¿Qué debemos de estar haciendo ahora? Lo mismo. La lluvia tardía, el sello de Dios, dice la sierva del Señor, no será puesto sobre una persona que todavía esté con un solo pecado acariciado. Por eso el mensaje del primer ángel es: temed a Dios, aborreced el mal. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y hace ¿qué cosa? Y se aparta, este alcanza misericordia. No sirve de nada, mis queridos hermanos, estar confesándonos delante de Dios si no nos apartamos de esos pecados. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios por estar chantajeando a Dios. ¿Sabemos que la hora de su juicio ha llegado? Amén. Ya llegó. ¿A partir de qué año? 1844. ¿No se les olvida? ¿Cuándo termina el tiempo de gracia? Yo no lo sé, ¿usted lo sabe? Yo no lo he leído. Pero hay un evento tremendo, hermanos, que marca ese fin. ¿Alguno de ustedes sabe? No. No es la ley dominical, porque la ley dominical precede, es antes de que termine el tiempo de gracia. El mensaje dado a todo el mundo, correcto. Y eso lo dice Mateo capítulo 24, versículo. ¿Y será predicado este evangelio? Versículo 14, gracias. Mateo 24, 14. Y entonces dice, ¿será qué cosa? El fin. Ese evento nos está marcando cuando se termina todo. Pero hermanos, no debemos de esperar a ese evento. Inclusive le voy diciendo algo. No debemos de estar esperando. Escuchen bien esto. No debemos esperar a que llegue la ley dominical para tomar decisiones para vida eterna. Cuando llegue la ley dominical, usted ya habrá mostrado qué tipo de carácter tiene. El carácter es un proceso que dura toda la vida. El carácter no se va a transformar cuando Cristo venga. Lo que se transforma es esta naturaleza que no puede entrar allá al reino de los cielos. Pero el carácter no. El carácter se debe transformar todos los días. ¿No dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 18? Mirando como en un espejo a Dios, cara a cara, constantemente somos transformados de gloria en gloria. ¿Ok? El carácter es de todos los días. Y ahora viene, porque la hora de su juicio ha llegado, y viene un llamado para el adventista del séptimo día y para el mundo entero. ¿Cuál es ese llamado? Y, ¿qué dice el versículo 7? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está haciendo una alusión, ¿a dónde? A la creación. A adorar al Creador, no a las cosas creadas. Ahora está de moda la gente adorar a la naturaleza. No, mis queridos hermanos, la naturaleza fue creada por Dios. El que merece la adoración es Dios. Dice, adorad a aquel que hizo, adorad a aquel que creó. Ese es Dios. Y nos lleva directamente al día sábado. Hoy tenemos que estar predicando el sábado como nunca lo hemos hecho. Pero mis queridos hermanos, hay muchísimas personas que profanan el día santo del Señor. Llega la ayuda del fertilizante y muchos adventistas van a recibir esa ayuda de fertilizante en pleno sábado. Se les cayó algo, van en pleno sábado y lo hacen, profanando el día sábado. Vamos a ver cómo Apocalipsis con Génesis están bien unidos acerca del sábado. Vamos a verlo. Vamos a Éxodo, dije Génesis, ¿verdad? Pero también el Génesis. Pero vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Miren lo que dice, ahí donde están los 10 mandamientos. Dicen los 10 mandamientos así, pero voy a leer el versículo número 8. ¿Ya lo tienen? Yo creo que este versículo ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Acuérdate del día, ¿qué cosa? Sábado o de reposo, ¿para qué?
Santificarlo. La palabra santificarlo es ponerlo aparte, hacerlo diferente de un día con los demás días de la semana. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, ahí viene por la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. De tal manera que el sábado nos recuerda a Dios como nuestro creador. Pero no solamente eso, mis queridos hermanos. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. Libro de Deuteronomio capítulo número 5. En Deuteronomio 5 se vuelve a registrar los 10 mandamientos, pero ahora en relación al sábado ya no se muestra como creador. Miren lo que dice ahí. Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 12. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Quién manda, Moisés o Jehová? Jehová, mis queridos hermanos. Porque ahora la gran mayoría de los cristianos dice: oh, sí, eso era para el tiempo de los judíos, eso es lo que dijo Moisés. No dice Moisés ni era para los judíos. Cuando Moisés escribe el libro de Génesis, cuando Moisés escribe todo el Pentateuco, no había ni judío ni griego. Y dice el versículo 13, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo, etcétera, etcétera. Versículo 15. Acuérdate que Dios hizo en 6 días los cielos y la tierra. ¿Sí dice el versículo? No. El versículo dice: acuérdate que fuiste siervo ¿en dónde? En tierra de Egipto. ¿Y Egipto es un símbolo de qué? Del mundo. Y sigue diciendo: y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardares el día de reposo. Hermanos, en Éxodo capítulo 20 guardamos el sábado porque reconocemos a Dios como nuestro creador. En Deuteronomio capítulo 5 guardamos el sábado porque reconocemos que Dios es nuestro redentor. Amén. Que nos saca del mundo para caminar y vivir en santidad. Cada vez que nosotros guardamos el sábado, estamos diciendo que Dios es santo y que nosotros nos estamos santificando. Creo que no están de acuerdo conmigo. Éxodo capítulo 31. Para que no me crean, no dijo Rodolfo Pereda, no. Vamos a ver lo que Dios manda. Éxodo capítulo número 31. ¿Ya lo tienen? Versículo 16, versículo número... Voy a leer el 15 también. 31:15 dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente, ¿qué cosa? Morirá. ¿Es clara la palabra de Dios? Claro. Oye, pero no todos conocen el sábado. Por eso está usted como adventista del séptimo día, para predicar la verdad del sábado. Versículo siguiente. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. ¿Y qué cosa? Reposó. Oye, pero ahí nos dice que me va a santificar, ¿verdad? ¿Dónde está el versículo? Ok. Versículo número 12. ¿Ya lo tienen? Dice el mismo capítulo: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es, ¿qué cosa? Señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os, ¿qué cosa? Santifico. Cada vez que usted y yo guardamos el sábado, Jehová nos santifica. Amén. O que yo voy a guardar el domingo porque la gran mayoría dice el domingo, pero Jehová no dice el domingo. Que eso fue para los israelitas. Entonces, ¿por qué Jesús cuando vino siguió guardando el sábado? ¿Por qué los discípulos y apóstoles siguieron guardando el sábado? Porque el sábado es el día del Señor. Usted puede recorrer los 66 libros de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no va a encontrar ni un solo versículo que diga que el día de adoración es el día domingo. Domingo viene de Dominic, día del Señor, pero no es el Señor Jehová, es el Señor Sol. Por eso en inglés se llama Sunday, día del sol. ¿Y qué Dios tenían los egipcios? El sol. ¿Tiene un mensaje peculiar la iglesia adventista? Bueno, ya lo he dicho otras veces, así es que no lo voy a repetir. Pero no por el hecho de ser adventista usted se va a ir al cielo. Si usted vive como tal, entonces sí. Porque hay mucha gente que dice: yo soy adventista, y vive como el mundo.
Eso no vale, eso no cuenta. Bueno, sí, para que no esté en el reino de los cielos. Hermanos, el llamado de Dios del mensaje del primer ángel es claro. Pero quiero que usted y yo esta mañana recordemos el primer mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Usted puede aborrecer el mal? ¿O le gusta el mal? Le voy a poner un ejemplo. Le ponen un plato de ensalada y le ponen un bistec ranchero con sus tortillitas calientitas, su chilito a un lado y su coca bien fría. Usted mira la ensalada verde y usted mira su bistec. ¿Qué se le antoja más? La ensalada, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? Usted mira en la hora de la cena una manzana de este lado y del otro lado están 3 conchas calientitas recién salidas del horno con su cafecito con leche ahí. ¿Qué se le antoja más? ¿La manzana que está aquí o el cafecito con pan? La manzana, ¿sí o no? ¿Estamos siendo honestos? ¿Verdad? Correcto. Le voy a decir algo. Nosotros como seres humanos es imposible que temamos a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque dice San Juan 15:5, separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. El secreto para vencer la tentación, el secreto para que me guste la manzana y no el café, el secreto para que me guste la ensalada y no la carne, es Cristo. Cristo en ti, obrando el querer como el hacer según sea su buena voluntad. Entonces, haces lo que Dios te dice. Vamos a Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32. Miren lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Jeremías, capítulo número 32. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Que no se cumpla Isaías 29:13 en nosotros. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Que no pase eso, hermanos. Y si usted entró a este lugar con eso en su corazón, permita que el Espíritu Santo transforme su vida. Jeremías capítulo número 32, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, escuchen bien. Jeremías 32, ¿ya lo tiene? Déjeme encontrarlo. Jeremías capítulo 32, donde dice que Dios va a poner algo en nosotros. ¿Alguien lo encontró? 39. Jeremías 32, versículo número 39. Gracias. Jeremías 32, 39. Dice el Señor así: y les daré un corazón y un camino. ¿Para qué cosa? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré ¿qué cosa? Mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¡Wow! ¡Qué Dios maravilloso tenemos! Dios pone su temor en nosotros. Dios pone su temor en nosotros para que no nos apartemos de Él. Como seres humanos, hermanos, estamos en el culto y estamos cerrando los ojos, diciendo amén, cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en nosotros. No hay otro motivo por la cual la gente se duerme en el culto. No hay otra razón por la cual la gente está bien ávida en una película, en el fútbol, o hablando mal de la gente, pero si llega a la iglesia se está durmiendo. El Espíritu Santo tiene que tocar ese corazón. De lo contrario, la gente va a estar muerta. Por eso Jesús dice: voy a poner mi temor en ustedes. Y vamos a la Biblia. ¿Qué cosa es el temor a Dios? Capítulo 31. Capítulo 31 de Jeremías. Versículo 33. Jeremías 31, 33. ¿Ya lo tienen? Jeremías 31, 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré ¿qué cosa? Allá en Jeremías 32 dice: voy a poner mi temor. Y ahora en Jeremías 31 dice: voy a poner ¿qué cosa?
mi ley. Porque todo el mensaje, mis queridos hermanos, de primero, segundo y tercer ángel tienen relación con la ley de Dios. No podemos temer a Dios sin la ley de Dios. No podemos amar a Dios sin la ley de Dios. No podemos aborrecer el pecado sin la ley de Dios. Pero Dios es el que lo pone en nuestro corazón. Oh, pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis queridos hermanos, toda persona que abroga la ley está en una desgracia, totalmente. Está perdido. ¿Qué cosa va a poner el Señor? Su ley. Vamos a Ezequiel 36, con este terminamos. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo número 36, versículo número 26. Cuando lo tenga, dígame por favor. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré ¿qué cosa en ustedes? Espíritu nuevo. ¿Qué espíritu es? El Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Hay santidad, hay reverencia. Adoración para Satanás. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y hasta feo lo canta. El Espíritu de Dios. Y la gente casi está como en los estadios de fútbol, cantando y rodeando las canciones de Luis Miguel. Quédate en mí, no, nada de eso. ¿Otro canto? Hay uno que se llama el canto de victoria, ¿lo han escuchado? Es el preferido de varios. Ese no es el Espíritu de Cristo. Aquí la Biblia dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa dice el Señor? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí están en los conciertos, mis queridos hermanos, muchos adventistas del séptimo día silbando, gritando como todo un concierto mundano. Eso no debe de existir en el pueblo verdadero de Dios que se está preparando para la segunda venida de Cristo. Oh, mis queridos hermanos, ser adventista del séptimo día en este tiempo real, no profeso, no cualquiera. Para ser un pueblo verdadero se necesita el Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo en el corazón obra milagros. El Espíritu Santo en el corazón se mira a la persona que teme a Dios, que guarda sus mandamientos, que le impele a hacer obra misionera, que le gusta hablar de Cristo, que no le gusta hablar mal del prójimo, que le gustan las cosas de Dios, que le gusta predicar, que le gusta cantar, que le gusta visitar, que le gusta estudiar la palabra de Dios, porque tiene el Espíritu Santo en su corazón. El que no tiene el Espíritu Santo se aburre en las cosas de Dios. Oh, pero no le pongan una quebradita porque anda hasta brincando arriba de la mesa. Hermanos, ¿somos profesos cristianos o somos cristianos de verdad? Cuando predicamos estos temas, ¿a quienes se oponen a estos temas? ¿Quiénes son? ¿Alguno de ustedes sabe quiénes se oponen a estos temas? Se lo voy a leer. Conflicto de los siglos en esta versión, página 209. Con esto termino. Escuchen bien, hermanos. Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Hablando del primer ángel. No aceptaron en general la amonestación. Escuchen bien. Sus ministros. ¿Quiénes? Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida del Señor Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Todavía anoche platicábamos en el culto. Hay pastores todavía diciendo: yo quiero que mis hijos sean licenciados, que sean abogados, que sean de lo otro. Y entonces, ¿dónde está su vista? ¿Cuánto tiempo creen que tenemos? La sierva del Señor es clarita. En Ministerio de Curación dice claramente: nuestros hijos deben de prepararse para hacer ¿qué cosa? Misioneros. No para ser licenciados, no para hacer de esto, para hacer lo otro y que el mundo sepa y que ganen dinero. Nuestros hijos deben de prepararse para ser misioneros. ¿Voy a llevar a mis hijos a la puerta del infierno, que son las escuelas ahora, porque me van a dar alguna ayuda? No, mis queridos hermanos. Nuestros hijos deben de ser educados en el hogar.
Y nosotros, hermanos, debemos de crear, como lo hizo Samuel, escuelas de los profetas. Y oren, hermanos, porque se está haciendo una. Creo que no les gustó la noticia. ¿Amén? ¿Saben lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1? El problema es que nada más tiene como 300. Aquí está. Dios está constituyendo un pueblo peculiar, en la página 380. Lo limpiará y lo purificará. Y es lo que Dios está haciendo ahora. Para eso es la reforma pro salud y para eso es salir de las ciudades, para eso es la reforma en la educación. Porque Dios quiere limpiarnos y purificarnos. Y lo preparará para la traslación. Todo lo que sea carnal será quitado del tesoro peculiar de Dios hasta que sean como oro refinado 7 veces. ¿Cuántas veces mandó Nabucodonosor calentar el horno en el tiempo de los hebreos? 7 veces. Lo mismo. ¿No creen ustedes que es tiempo de vivir la verdad? No estoy hablando de conocer la verdad, de vivir la verdad. Querido hermano, ¿quieres que el Espíritu Santo obre un milagro en tu vida?